Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, profe, de vuelta. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bienvenido. Sí, Gracias, todo bien. gracias. A full, a full. Sí, qué bueno que volviste. El compañero Rodrigo también ya estuvo con nosotros, un tiempo estuvo de vacaciones y ahora volvió. Sí, entonces, bienvenido. Ajá, muchas gracias. Bueno, como sabemos, ahora vamos a estar trabajando con el módulo medios educativos. Em, El cronograma de actividades que les había presentado en la clase anterior, el viernes, la presentación del módulo. El jueves teníamos también como desarrollo de actividades el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje mediante la incorporación de las TIC, ¿verdad? En establecimientos educativos y unidades de gestión educativa en Paraguay. El rol del docente frente a las estrategias didácticas. También vamos a estar hablando de la utilización de los recursos educativos en el aula. Ya a partir del viernes 20 hasta el viernes 27 vamos a estar trabajando las presentaciones en plenaria. Como estamos pocos en este grupo, trabajamos siempre con la modalidad de aula invertida, solamente que en lugar de trabajar en grupos como lo hacíamos anteriormente, ahora lo hacemos en forma individual. Bien, y luego ya tendríamos el examen final, que es el viernes 4 ya de octubre. Nancy, ¿vos estás ingresando con otro usuario? Sí, estoy ingresando. Ah, porque tiene retorno. Sí, lo que pasa es que no tengo cámara en mi notebook y entonces, pero no veo en mi celular, entonces por eso prendo los dos. Ah, bueno, no hay problema. Eh, lo que sí me gustaría es... Un ratito voy a...
No hay audio, profe, por si estés hablando. Dijo que iba a haber algo. Gracias, compañero, no escuché eso, no escuché. Gracias. Bien, lo que quisiera establecer es la fecha y la presentación de ustedes. Vi que se incorporó otro compañero también, ahora no está, pero vi que le agregaron al grupo. Entonces, no sé quién podría iniciar, Nancy, Renzo, Rodrigo, ustedes me dirán. Yo ¿Para quisiera cuándo, tomar. profe? Iniciamos el viernes 20. Yo voy a tomar el viernes 20 porque después tengo 26, 27, tengo actividades con los estudiantes. Ah, bueno, Vamos a hacer Les excursión, sí. sigo nomás yo, no sé, profe. Les sigo ya a la compañera después de 26. perfecto. Voy a anotar entonces 20, Nancy, 26, Rodrigo y 27, Renzo. Y veremos si el otro compañero se incorpora también. Bueno, entonces 20 sería el papel de los recursos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El jueves 26, recursos didácticos para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Y el viernes 27, recursos multidisciplinarios para el aprendizaje basado en proyectos. Bien. Bueno, como sabemos, nuestras técnicas de trabajo, clases expositivas, el aula invertida, las técnicas de evaluación del desempeño, trabajos en grupo, debates, y el instrumento de evaluación, trabajo escrito, que es a través de la investigación, presentación en plenaria y el examen a través del cuestionario en la plataforma. El trabajo de proceso 60 puntos y el examen final 40 puntos con un total de 100. Iniciamos el 5 y finalizamos el 4 de octubre. En PowerPoint nomás siempre, profe, ¿verdad?
Bueno, había compartido con ustedes un material que hablaba sobre el mejoramiento justamente de las actividades educativas en Paraguay a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, haciendo así una consulta a modo general, ¿qué nosotros sabemos de los avances que ha tenido la incorporación de estas tecnologías en el ámbito educativo? Desde tu perspectiva, Nancy, desde que nosotros nos iniciamos en este proceso educativo, ¿cuáles son los avances más significativos que vos conoces? Estuvo el proyecto de compartieron las notebooks a los profesores. Lastimosamente que algunas escuelas no me alcanzaron o a los directivos. Después está también la implementación de los laboratorios de informática que a mi parecer era más bien simbólico porque ni en la institución la cobertura era suficiente para las instituciones. Proveer Wi-Fi, por ejemplo, en la zona de Cajupé, para el uso de los estudiantes. Eso. Fueron iniciativas que no se sostuvieron en el tiempo en la mayoría de los casos. Y creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en esa área, ¿verdad? Sí, y justamente cuando hablamos, ¿verdad?, del uso de las tecnologías, siempre nosotros mencionamos que no es solamente el contar con un recurso como tal, como computadora, tablet o el internet mismo, sino que cuál es realmente su funcionalidad. ¿Le damos realmente un fin pedagógico o no? Porque innovación no significa contar con estos recursos, sino de qué manera el maestro está utilizando esto para que realmente se den esos aprendizajes significativos que sean como un instrumento de motivación también para el aprendizaje de los alumnos, y a partir de eso también nos vamos instalando también esta cuestión de cuidar, de tener ese sentido de pertenencia de lo que es, de lo que se cuenta en las instituciones educativas, ¿verdad? Con relación a la tenencia o distribución de esas computadoras que mencionas, Nancy, creo que eso fue en el 2011, porque yo estaba todavía dentro de aula en ese momento, y te comento que esa computadora me habrá funcionado un año, porque era su sistema operativo, era Linux, creo que así se dice, y finalmente se apagó y nunca más funcionó. Yo no sé si ese sistema operativo era trucho, por decirlo de una forma, o era el más, no sé, convencional, por decirlo de una forma. No sé si a vos te funcionó o te funciona todavía hasta ahora. No, a mí nunca me alcanzó, ni tampoco en la institución donde estaba, no nos alcanzó de ninguna forma nosotros fuimos implementando con nuestros propios medios, usando el celular. Ya Ah, antes de la pandemia, unos 3, 4 años antes de la pandemia, en el área de ciencias sociales, hicimos un proyecto para tener algunos equipos necesarios, ¿verdad? Como Wi-Fi. Después, más adelante, compramos una Smart. Y luego con los celulares estábamos ya usando, antes de la pandemia, Classroom, eh, trabajo en línea, cómo se procesa la información de la web, esas cosas yo ya empecé a implementar antes de la pandemia. De tal manera que cuando vino la pandemia,
nosotros no tuvimos ninguna dificultad en esos dos colegios porque en todos los cursos yo había trabajado ya años, 3, 4 años había trabajado con eso. Pero todo fue con recursos propios, los chicos traían su celular y yo llevaba proyector, nosotros lo que necesitábamos nosotros fue por gestión de la familia y los profesores. Sí, y mira que hablar de financiamiento luego en nuestro país es una tarea demasiado complicada, ¿verdad? Porque sabemos que los recursos existen, pero la correcta utilización de los mismos es el inconveniente, ¿verdad? Bien, como dice, ¿verdad? Viendo desde un contexto educativo lo que es la tecnología, es lo que estaba diciendo ahora, que no solamente el uso de la tecnología como tal, sino ver también otras formas de ir incorporando eso. Otro recurso tecnológico también que fue un boom, por decirlo, fue la pizarra inteligente. Decime, ¿vos conocés la pizarra inteligente, Nancy? La pizarra interactiva que le dicen también. Ese medio nunca usé. No. Conozco su forma, pero nunca usé. No llegamos a... Y decime, también es otra cuestión porque tener la pizarra como una tele enorme, por decirlo, ¿verdad? No, es tampoco que sea una forma de aprender que sí o sí voy a aprender porque uso la pizarra interactiva o porque uso una pizarra digital, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la estoy utilizando? Es el fin último realmente de la correcta utilización de las tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para poder adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas y ser también estudiantes competentes en el uso correcto de las herramientas tecnológicas, también de los maestros. ¿Por qué lo digo también? Porque algunos creen que saber manejar un teléfono es ya ser tecnológico también, y no lo es. Porque, por ejemplo, en las clases, en tus clases, por ejemplo, hay veces que ustedes utilizan para descargar información en el teléfono o no está permitido el uso de teléfonos en la clase. Cada vez que vamos a usar celular, nosotros ponemos en nuestro planeamiento para que los padres permitan que traigan, porque está limitado el uso del celular dentro de la institución. Entonces, cuando vamos a usar, avisamos. Ah, bueno. Y, sí, y ahí usamos especialmente en las épocas en donde desarrollamos metodología de la investigación, ya un mes prácticamente usamos para ir trabajando diferentes procesos y diferentes formas de presentación también de la información o el análisis mismo porque es muy útil, por ejemplo, proyectar en una Smart el proceso que el profesor quiere, la didáctica que quiere implementar, ¿verdad? Tanto con el medio o con la información en sí. Y Entonces, mencionaste también ahora sobre tu ejemplo mismo nomás, cómo gestionar la información. Qué sí, importante, porque sí. recuerden que anteriormente todo lo que estaba en la web era el famoso Wikipedia este que se puede editar, que no es una fuente viable, fiable ni confiable. Entonces existen páginas recomendadas para que el estudiante pueda extraer la información. Incluso hay como una especie de canales, creo, que son como plataformas de las cuales uno puede crear una cuenta y Script o Script, no sé, no recuerdo cómo es, Sí, Script, sí, ¿verdad? Y también está Academy, ¿sí? sí, Y academia.
Sí, y están esas sí son fuentes confiables, ¿verdad? Porque a veces, como tengo también metodología en la investigación, siempre le digo a los alumnos que no todo lo que está en la web significa que está bien. Entonces, hay que revisar más cuando trabajamos lo que es el marco teórico, ¿verdad? Porque es muy fácil copiar, pegar. Incluso hay algunos que la falta de respeto terrible copian, pegan y ni siquiera le sacan el hipervínculo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones también con el uso de la tecnología, uno le debe ir enseñando que el respeto al derecho del autor, por ejemplo, porque copiar, pegar y no citar es plagio, es un delito, podemos irnos todos presos, siempre les digo eso. Entonces, el uso correcto de la tecnología no nos enseña solamente la parte procedimental y académica, sino también estamos desarrollando ese respeto como un valor, ¿verdad? Entonces, es muy importante también considerar esos elementos cuando empezamos a implementar el uso de las herramientas tecnológicas. Bien, en cuanto a ese material también que compartí con ustedes, hay algunos modelos muy interesantes que en teoría, ¿verdad? Eran ideas que se fueron implementando, como bien lo decías Nancy, lastimosamente no tienen una sostenibilidad. Se da, se lanza, bueno, a vos te alcanzó, genial, al otro no, bueno, bien también, ¿verdad? Pero hubo algunos elementos que se quedaron, que están instalados ya dentro de algunas instituciones educativas que hicieron buen uso en ese momento y hasta ahora, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, involucrando también lo que es la elaboración propiamente del proyecto educativo institucional y este proyecto curricular institucional para que tiene que ver específicamente con los procesos pedagógicos, ¿sí? Hablaba del kit tecnológico, ¿verdad? Dice, en este modelo los estudiantes tendrán las oportunidades de interactuar con sus pares mediante la utilización de equipos tecnológicos ubicados en un lugar común de la institución educativa. En el proyecto curricular institucional y en los planes de aula de los maestros se podrá asignar las tareas de cada grupo de estudiantes a los efectos de la utilización de los equipos tecnológicos. Y eso es lo que estabas mencionando también, que habla los cuales podrán ser aplicados para un grupo curso basado en un proyecto de investigación o un centro de interés común. Qué interesante sería, creo que varias veces ya te lo había dicho Nancy, que seas como una propulsora de estos cambios innovadores dentro de las instituciones del país. Tengo otro grupo también de martes y miércoles que la compañera siempre está comentando sus experiencias exitosas y justo el otro día ella comentó el uso del podcast del Spotify y la profe y la compañera es profesora de lengua guaraní. Imagínate lo que es, Nancy, con la canción 13 Tuyutí nos estaba comentando, ¿verdad? Decía que a través, bueno, dijo, vamos a escuchar la música tal, que según ella comentó que es súper larga, y tiene un mensaje bastante profundo. Entonces, ir trabajando también partiendo de los intereses que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso siempre digo que el uso que le damos es realmente lo importante, ¿sí? Porque imagínate que los jóvenes que están en este dicen, ah, me han puesto Spotify. A mí, por ejemplo, me emocionó cuando escuché, yo ya soy grande, ¿verdad? Imagínate lo que son ellos que están en ese, ah, mira, pues la profe usa Spotify, ¿verdad? O sea que se interesa en lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros sabemos usar, ¿sí? Entonces, utilizar esos recursos como un medio de motivación para el aprendizaje, ¿sí?
No sé qué opinas vos, Nancy, porque yo Quiero confío en comentar eso. el proyecto que nosotros estamos haciendo también en el marco del programa MERU. Nosotros vamos a hacer énfasis en la comunicación, la expresión comunicativa, escrita y oral de contenidos científicos y contenidos históricos. Entonces, iniciamos nosotros en la primera etapa del proyecto el uso de documento Google para trabajar en línea el borrador. Entonces, allí empezamos a procesar la información, aprendimos, no hacemos tan de acuerdo al nivel de los estudiantes, entonces procesamos la información, aprendemos a redactar pequeños textos propios de ese procesamiento porque empezamos desde el 7º grado. Y luego empezamos a buscar los formatos que a ellos le agradaban para pasar, vamos a decir, en limpio ese borrador. Y luego en esta etapa estamos haciendo la etapa de la recogida de datos como trabajo de campo. Entonces, ellos van a usar con el mismo celular, cuando hacen su entrevista, ya van colocando, ellos dejaron todos ya los espacios donde van a ir poniendo las fotos, los audios. Entonces, en la medida que ellos van haciendo el recorrido fotográfico, van también subiendo ya las fotos. Y por último, vamos a poner eso en un sitio web, en una revista digital, los artículos que a cada grupo le toca redactar. Y eso van a redactar ya con la profesora de castellano. Pero, por ejemplo, va a haber grupo que va a redactar sobre educación física, porque el tema de la excursión es un componente de educación física. Y en ciencias sociales, los patrimonios, las ruinas jesuíticas. Y en ciencia de la naturaleza, sí que los patrimonios naturales, pero todo desde el punto de vista científico, ¿verdad? La protección de el marco legal, entonces, y hacer un artículo para poner en la revista digital. Imagínate nomás que elaborar un artículo tiene todos esos procesos anteriores que tiene que ver con la revisión, con la investigación y la redacción, ¿verdad? Y esa redacción es donde nosotros encontramos mayores dificultades, ¿verdad? En el nivel, insisto siempre en esta dinámica de la articulación, ¿verdad? Si todos estos procesos nosotros vamos trabajando desde el nivel inicial, primero, segundo ciclo, tercer ciclo, ya nuestros estudiantes en un nivel medio ya van a tener esas habilidades de escribir correctamente, de expresarse correctamente, porque hay una premisa que dice que uno escribe como piensa, ¿sí? Y todo ese desorden que tenemos en la mente es lo que finalmente uno lee en los escritos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que querés decir? Y dice, yo sé, pero no sé cómo te voy a explicar. Entonces no sabes. ¿Sí? Entonces, hay esos procesos que se tienen que realizar en forma continua. ¿Para qué? Para que ellos finalmente puedan hacer trabajos efectivos, ¿sí? Qué interesante, Nancy. Decime, ¿esos proyectos ustedes lo hacen en forma institucional, en forma interdisciplinar? Interdisciplinar. En este caso estamos 5 áreas. Sí. Pero yo le invito a mis compañeros y le digo, vos podés hacer de esta manera y le voy acompañando también para que ellos hagan, ¿verdad? Porque si es de por sí no quieren hacer. Y entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho trabajar con el profesor de educación física porque es un componente que le motiva, ¿no? Porque tenemos no solamente esa, porque está también el área de convivencia, porque tocamos también el valor de la generosidad
y como un valor fundamental también para la mitigación de los tratos violentos, ¿verdad? Y entonces, a la par, nosotros le vamos motivando, por ejemplo, pequeños espacios recreativos, si terminan tal cosa, así hacemos, y eso hago con el profesor de educación física. Entonces, por eso le involucro, ¿verdad? Y cada uno contribuye, pero estoy trabajando con los compañeros también en cuanto a... Y trabajamos muy bien. Qué bueno, porque justamente eso también conversamos siempre, la importancia que tiene el trabajo en equipo, ¿verdad? Cuando ustedes, por ejemplo, como docentes, también muestran que ustedes trabajan en equipo, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ah, bueno, ellos trabajan en equipo, entonces el alumno también va a tener esa facilidad. Sin embargo, si ustedes son grupos aislados, también es la proyección que nosotros estamos dando, ¿sí? Me parece sumamente interesante. Bien, y en este punto es lo que estábamos hablando también hace rato sobre los laboratorios móviles para instituciones de educación escolar básica y educación media, ¿verdad? Qué importante es. En este sentido también abarca y se debería tomar dentro de lo que es el proyecto curricular institucional para todas las áreas del saber, ¿sí? De manera que el estudiante, ¿verdad? Todos los de la escuela al colegio deben tener esas experiencias dentro de las instituciones educativas. Hay instituciones, por ejemplo, que cuentan con las salas de informática, no tienen todos, bueno, supongamos que son 30 y tienen 15 máquinas nomás, bueno, entonces se sientan de a dos y van intercalando también el uso. De eso también ya depende de cómo la institución se maneja, el nivel de conocimiento que tiene el maestro, o sea, tiene mucho que ver también eso. También podrían ser los laboratorios fijos o salas de informática que son más estáticos, por decirlo, que ofrecen al bachillerato técnico en informática y diseño gráfico y publicidad en educación media. En la ciudad de Luque nosotros tenemos instituciones que cuentan con este bachillerato justamente de diseño gráfico y publicidad, pero ellos no tienen sala de informática. Me pregunto cómo será que hacen sus clases. No sé cómo será que hacen, pero imagínense si nosotros tenemos un bachillerato y no tenemos las herramientas necesarias para poder desarrollar las actividades pedagógicas. Estamos en falta, estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué producto yo puedo esperar si yo quiero que mi alumno escriba y él no tiene lápiz, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que entrar en juego nuevamente lo que mencionabas, Nancy, la autogestión, ¿verdad? La autogestión que tiene que tener el director de las instituciones y si no tiene autogestión el director, pues bueno, tiene que tenerlo el maestro. No hay de otra, porque yo en una institución oficial no le puedo exigir comprarme una computadora, comprarme una tablet, comprarme un iPad, qué sé yo, ¿verdad? No puedo exigirle, ¿por qué? Porque justamente por falta de recursos económicos ya está asistiendo a una institución pública que en su defecto ni siquiera es pública, porque otra vez igual sutilmente a través de las asociaciones de cooperadora escolar te está diciendo, ¿sabes qué? Hay que pagar esta cuota solidaria porque la institución tiene sus necesidades. Bueno, yo también tengo necesidades como familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que las instituciones educativas, realmente ninguna es 100% gratuita, ¿verdad? Pero tiene que ofrecer los recursos necesarios para que mi estudiante que está en técnico en informática sea realmente, por lo menos tenga una base que en realidad no tienen. ¿Por qué nuestros estudiantes cuando se van a intentar ingresar a la universidad se aplazan?
¿Por qué tienen que hacer cursillos de 1 año, 2 años o tienen que intentar una y otra vez? Porque lo que se dio, se desarrolló dentro de las instituciones no fue suficiente, ¿verdad? Tenemos muchísimas experiencias de jóvenes que han querido ingresar a la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, que fueron egresados de colegios técnicos con énfasis en, ¿cómo es? Construcciones civiles, ¿verdad? Pero no tienen la más mínima base de lo que es para que diga, ah, bueno, sí, yo voy a ingresar de una. No, tienen que hacer todo un súper proceso otra vez para poder intentar ingresar a la universidad. Entonces, nuestras bases dentro de las instituciones educativas son realmente muy frágiles, ¿sí? Y eso es lo que deberíamos mejorar a través de la buena puesta en marcha de metodologías efectivas y sobre todo de la preparación del maestro. Bien, también tenemos los rincones tecnológicos para instituciones de educación escolar básica que aplican la modalidad del plurigrado. Esto también es una cuestión que tenemos a nivel país. Bueno, sabemos que a veces tenemos instituciones donde hay un maestro nomás, parece, y tiene unos cuantos grados a su cargo. Decime, Nancy, ¿cuál vos crees que es la dinámica que se debería considerar cuando un docente es maestro de un plurigrado? Yo me eduqué en la primaria en un sistema de plurigrados. Sí, y recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención ya los contenidos que daban los otros grados y me fue muy bueno mediante eso porque eran experiencias diferentes y podía, yo creo que es, en mi caso, en mi experiencia, fue favorable participar porque teníamos 3 grupos. Primero, tercero y sexto grado. Ese era el ciclo que se repetía en esa escuela. Y bueno, en esa época no había tan marcadas las directrices de cómo un docente tenía que dar, ¿verdad? Entonces, eh, yo me daba cuenta que la profesora hacía esos ajustes de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, porque recuerdo que había compañeros muy traviesos, entonces le decía que vaya a hacer alguna tarea en la huerta. Y, por ejemplo, a otros nos dejaba en el rincón de la lectura porque ya habíamos terminado la tarea. Eran cosas que ella improvisaba, vamos a decir, porque en esa época no sé cómo habrá sido el sistema metodológico que. Pero sí, había castigo físico en esa época todavía. Ahora no sé cómo se llama el manejo de un sistema de plurigrado, porque creo que demasiado se le embreca al profesor institucionalmente. Muchas veces no puede ser creativo en resolver los problemas que está teniendo con la diversidad de estudiantes. Es más, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que negociar con la directora para que me deje hacer cosas. Así sutilmente, yo le decía que le iba a hacer, qué sé yo, algún trabajo que ella no podía hacer. Y para que me dé permiso para hacer, por ejemplo, un trabajo integrando a 3 grupos. Y así de a poco también un profesor tiene que ir ganando esa espacio porque se da una realidad en las instituciones y no es en esta que yo estoy nada más, sino suele ser una queja de muchos docentes, el celo protagónico de los directores. Quiere que
director haga todo, pero quiere que le ponga la firma de ella, ¿verdad? Dios mío. Entonces, ese es un problema que se suele dar. Es más, las comisiones de padre, por ejemplo, que muchas veces son buenas comisiones, no pueden trabajar por eso, porque el director tiene el temor de ser opacado en su protagonismo. Y es una pena, justamente, ¿por qué? Porque el director, si bien es el gestor, es la cabeza visible, ¿verdad? Pero no es, él no puede trabajar solo. Recordemos que todos los actores educativos son sus brazos ejecutores. Debería estar contenta de contar con un equipo humano que trabaja, porque está el otro lado también, donde el director es el único que trabaja y los otros están ahí como una especie de vamos a cobrar nomás nuestro salario, ¿verdad? Entonces, pasa mucho también por esta cuestión de sentido de pertenencia, ¿verdad? De quererle a mi institución, de querer trabajar en equipo, no querer tener solamente el protagonismo, porque eso hace que nosotros tengamos que trabajar solos, ¿sí? Y eso no es correcto, es imposible llevar adelante una institución educativa solo, ¿verdad? Entonces, sí o sí debemos contar con el apoyo de la Asociación de Cooperadora Escolar, con el equipo de gestión y ahora también con este nuevo equipo de EPI, que no sé si tu institución ya cuenta también con ese equipo. Entonces, son diferentes ámbitos, diferentes roles que los actores ocupan o desempeñan dentro de las instituciones. El rol protagónico vamos a dejarle a la gente que hace novelas, ¿sí? Entonces, llevar adelante la institución es un trabajo coordinado y en equipo. Es cuestión también de la falta de práctica de la educación democrática y también el poseer herramientas de las habilidades sociales. Mm, Como la mayoría fueron educados y formados en su formación docente inicial en la época de la dictadura, entonces son actitudes que traen sin que se den cuenta, porque quiere que se trabaje en equipo, pero esa pertenencia pasa ya al otro extremo de que la escuela es mía, mi propiedad, y los trabajos que ustedes hacen son míos, algo así, ¿verdad? Y esa es sí. una realidad que no se trabajó. Yo creo que no, y ahora se está otro fenómeno, ¿verdad? Que ese paso de la democracia a este nuevo sistema que iniciamos con valores tan modernos. Entonces yo me siento un poco desanimada, ¿verdad? Por el proceso que se está dando en las instituciones educativas. Mi hijo está estudiando también formación docente para ciencias sociales, licenciatura en ciencias sociales, y me cuentan más las situaciones, por ejemplo, de eh, profesores que van a manejar equipos o grupos de adolescentes, se sienten, son muy frágiles. Por ejemplo, no quiere, no puede escucha que se le habla fuerte y llora, por ejemplo. Un docente, un estudiante de formación docente. Son también situaciones que se están dando y yo no sé cómo al final va a ser la realidad en esta década que estamos iniciando. Por eso siempre le digo a los estudiantes, como mi formación inicial es de historia, nosotros prácticamente de la prehistoria, época en donde teníamos camino de tierra, de repente venimos con un boom de construcción de hidroeléctrica y modernización apresurada. Saltamos etapas y con una cultura súper precaria aún para una
vida civilizada. De repente no aprendimos nada de lo que es la sostenibilidad de los recursos, del medio ambiente, todo eso. Entonces, tenemos esas debilidades como cultura paraguaya y que no se trabaja. Por ejemplo, el año pasado, en donde yo estuve muy involucrada en el tema de la formación educativa, eh, había otra cosa que le interesaba a la gente que estaba llevando a cabo esto en vez de trabajar esas realidades que estaba dejando las dos reformas educativas. Sí, recuerdo que habías mencionado la importancia que tiene justamente en la formación cívica, la formación ciudadana en aquel momento y la incorporación de estas herramientas tecnológicas también estaba dentro de ese plan, dentro de este proceso de transformación educativa, pero no, ellos se preocupaban porque uno es homosexual o porque es transexual. Y recordemos que yo no estoy de acuerdo que le digan al niño, vos querés ser niño o querés ser niña, no. Pero recordemos también que el respeto a la diversidad está como una base fundamental también. Y recordemos también que independientemente a que sea homosexual o no, sigue siendo una persona y merece respeto, ¿sí? Entonces, la gente se centró mucho en esta cuestión de la ideología de género porque no la comprendió o porque quiso tergiversar todo o porque quiso hacer un espectáculo del tema, ¿verdad? Yo sé que tiene mucha más profundidad, que vos manejás más lo que es el tema de la ideología propiamente, Nancy, pero digo nomás que dentro de cinco a ver, de unas perspectivas de cambio favorables, deberíamos enfocarnos en aquellas que nos van a dar mayores resultados, en lo que está bien, ¿sí? No digo que dejemos de lado lo que quieren introducir nomás, pero hubo un tiempo en que todos estaban hablando solamente de ese punto. Y ese punto nomás no era el conjunto. Sí, entonces, Eso fue una narrativa política implementada de manera, vamos a llamarle salvaje, para que se pueda escuchar, pero eso no quiere decir, como era un contexto político, tenés que estar en el escenario para poder comprender, ¿verdad? Eh, Muchas cosas, así como para tratar de que se le escuche a este grupo de padres. Entonces se tuvo que hacer dejar una narrativa política drástica para que escuchen los políticos. Pero eso no quiere decir que se deje de considerar lo que está bien. ¿Sí me explico? Y entiendo. sí, por eso nomás, porque también tenemos que tener esa formación de lo que significa la propaganda política para torcer o vamos a decir desviar una hoja de ruta que a las buenas nos estaba logrando. Así funciona porque como todo se debate y se combate en el plano político, entonces de repente uno tiene que entrar también con esas herramientas para poder ser escuchado. Sí, y decime, Nancy, finalmente, ¿cómo quedó eso? El problema, se recibió todas las propuestas y el grupo que tenía que estudiar CONE, el que era CONE, creo que se llama, ahora tiene otro nombre, eh, tiene que estudiar y hacer el trabajo con la mesa técnica que se tiene que instalar. Solamente que la conformación de este equipo también tiene
algunas debilidades porque no se ha seguido el proceso para la conformación de los miembros. Entonces, conformarlo así a dedo, como se dice, sería algo ilegal. Entonces, todo eso otra vez hace que se retroceda en cuanto al tratamiento de estos materiales porque hay 5 propuestas que se decidieron para trabajar. Ya, entonces quedó como en un proceso que se debe dar continuidad, pero hace tiempo ya fue esto. Es raro que ya no haya tenido eco nuevamente, ¿verdad? Es increíble la corrupción que hay por detrás, profesor. En serio. Eh, el manejo del dinero, con la perversión con que se maneja todo eso, los equipos que se contratan supuestamente para trabajar por 8 meses, se le paga por un mes nomás y el resto ya le hacen figurar nomás que trabajó, pero no sé, es impresionante la corrupción. Y hay muchas cuestiones que ahora con la creación de estos espacios de participación que tiene la familia como federación y también la academia, o sea, hay varios actores que tienen estos espacios de participación. Entonces, hacerlo de manera legal y legítima lleva tiempo. Y a la par se va descubriendo la forma como se estaba manejando y eso trastorna el avance del programa. Y también otra consulta, más bien, que quería hacerte es, ¿hubo materiales impresos con relación a esto? Porque una directora hace tiempo me había dicho, sí, están todos los materiales ahí, pero yo no le distribuí a los alumnos. No sé a qué materiales se refiere. Material en sí no hubo aún porque en realidad lo que se estaba construyendo era el marco, el rector, vamos a decir, de lo que sería la transformación educativa. Pero por otra parte, eh, se sigue trabajando por eje, por ejemplo, la, la formación docente, el componente de formación docente sigue trabajándose. En cuanto a la elaboración del plan curricular en sí, también ya se está trabajando, se están elaborando, están los elaboradores, pero todavía no se hizo nada oficial como porque generalmente las consultoras hacen los materiales y después como un documento mártir bajan a las mesas de trabajo y ahí entonces se hace la revisión y eso lleva otra vez su proceso. Sí, y Pero justamente en ese momento lo que se había cuestionado, lo que decís también, es la falta de participación social, ¿sí? Que sí, vendría a ser la participación de las familias en cuanto al consenso de esto o de esto, ¿verdad? O sea, que era como algo arbitrario que ya estaba decidido ahí y no, o sea, sí, esa no es la construcción, ¿verdad? Entonces, son muchas cuestiones bastante profundas y bien lo decís, solamente el que está dentro de este contexto educativo, social, cultural, lo puede hablar con propiedad, ¿verdad? Entonces, para eso tiene que estar a cargo de personas idóneas, conocedoras del caso, de la situación en sí, porque normalmente vienen cuestiones enlatadas, bueno, a esta gente le funciona, vamos a ver si a esto también le funciona y la dinámica social es diferente. Entonces sí. hay que considerar esos elementos. Bien, bueno, y para cerrar nada más, hablando de todo lo que tiene que ver también
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a nivel educativo un poco más amplio, tenemos lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias, que empezamos a utilizar el sistema Nautilus ya en el año 2014, creo que fue, 16 más o menos ya, cargando todo lo que es la parte académica, las certificaciones, los certificados de estudios que anteriormente se hacían todo a mano y que se prestaba también para algunos certificados falsos por ahí, algunas planillas falsas, el sistema que hoy también tenemos que es el RUE, que ya no permite hacerle figurar nomás al estudiante, sino que tiene que estar, si está en RUE es porque está dentro de esa institución. También la gestión de los certificados de estudios que ahora se centralizaron y están todos en el MEC central, ya con firmas digitales. Entonces son pequeños avances también. El uso del Classroom que dijiste también, cuando nosotros iniciamos la pandemia, que en las instituciones educativas, por ejemplo, se utilizaba, eh, recuérdame cómo era el nombre, Time. tu Sí, escuela de Microsoft. tu escuela en casa, el otro, ay, no me acuerdo. Microsoft Time. Sí, y también la plataforma Zoom, ¿verdad? Que nosotros utilizamos ya en educación superior. Entonces, hay mucha dinámica, ¿verdad? De lo que es mirar atrás y Paraguay ver los... aprende. Paraguay aprende y también ahora este Yaikuabe, ¿verdad? Que usan para la aplicación de las pruebas formativas. Entonces, creo que tenemos varios aspectos positivos, varios logros. Seguimos avanzando. Tenemos muchas dificultades, sí, pero hay que ver también el lado positivo de todo este proceso, que si bien no depende del gobernante solamente, sino también de nosotros, de cada uno de nosotros, de lo que hacemos dentro del lugar que nos ocupa estar. ¿Sí? Bueno, muy productiva nuestra clase de hoy. Nos encontramos mañana puntualmente a las 17 horas. ¿Bien? Bien.